Hermanos, hermanas, mis amados luceros, no es casualidad que estés aquí en este instante preciso. No llegaste por curiosidad ni por hábito. Llegaste porque tu espíritu fue sensible a una vibración que muchos aún no perciben. Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el cielo no grita, no sacude todavía, no muestra su fuerza. Primero guarda silencio. Y cuando el cielo entra en ese estado, algo irreversible está a punto de comenzar. La Virgen María ha revelado que estamos en la antesala de uno de esos momentos. No se trata de ruido, ni de caos visible, ni de señales que asustan a simple vista. Se trata del gran silencio, una señal antigua, profunda y poco comprendida, que precede siempre a los acontecimientos que dividen tiempos, conciencias y corazones. El silencio no llega por falta de sonido, sino por exceso de presencia. Es el universo conteniendo la respiración. Tal vez ya lo has sentido sin ponerle nombre. Una madrugada extraña donde el viento parecía detenido. Un instante en que los pájaros callaron de forma repentina. Una noche en la que todo estaba en calma, pero tu interior no. La Virgen ha mostrado que ese silencio ya comenzó a manifestarse de forma sutil, como una advertencia suave para los que aún saben escuchar. Este no es un mensaje para las masas distraídas, es para los luceros, para los que sienten cuando algo cambia en el ambiente, aun cuando nada parece haber cambiado. Porque el gran silencio no se percibe con los oídos, se percibe con el alma, y cuando llega, no pregunta si estás listo. La Madre ha indicado que 4 países sentirán esta señal de manera clara antes del amanecer. No con miedo inmediato, sino con inquietud profunda. Una inquietud que no se irá durmiendo, que no se apagará con distracciones, que no se explicará del todo con palabras humanas. Será una sensación compartida por miles que no se conocen entre sí, pero que despertarán con el mismo peso en el pecho. La Virgen no habla para generar pánico, habla para preparar, porque el que entiende el silencio no se rompe cuando llega el sonido. El que reconoce la pausa no se pierde cuando todo se mueve. Por eso este aviso no llega acompañado de gritos ni amenazas. Llega con ternura firme, con mirada seria, con la mano cerca del corazón, como una madre que sabe que sus hijos deben estar atentos. En esta etapa inicial, el mundo seguirá con su rutina. Las noticias seguirán fluyendo, las redes seguirán llenas, los debates seguirán encendidos. Pero detrás de ese ruido artificial, algo mucho más poderoso estará ocurriendo. El cielo se estará reordenando. Y cuando eso sucede, la tierra siempre responde. La Virgen ha mostrado que el gran silencio será la primera señal, no el evento final. Es el umbral. Es el momento en que muchos sentirán la necesidad de detenerse sin saber por qué. Personas que nunca oraron sentirán ganas de hablar con Dios. Corazones endurecidos recordarán repentinos momentos de fe olvidada. Y otros, incapaces de tolerar el silencio, buscarán llenarlo desesperadamente. Luceros, este es el punto donde muchos fallan, donde confunden el silencio con vacío, cuando en realidad es presencia. El silencio es el lenguaje del cielo cuando sabe que la humanidad está a punto de cruzar una línea invisible. Por eso la Virgen no ha revelado aún todo lo que ocurrirá. Porque una revelación entregada de golpe quebraría a muchos. El amor maternal prepara primero. La señal no será igual para todos. Algunos sentirán paz, otros inquietud, otros resistencia. Y esa diferencia no dependerá del país ni del idioma, sino del estado del corazón. Por eso este mensaje no acusa, no amenaza, no impone, solo advierte. Quien tenga oídos para oír, oirá. Antes del amanecer, este gran silencio tocará México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. No revelaremos aún cómo reaccionará cada uno, ni qué despertará en cada tierra.
Eso se irá mostrando como capas que se retiran una a una. El cielo no corre, porque el cielo no llega tarde. La Virgen ha pedido algo muy simple en este momento: vigilancia interior, no miedo, no ansiedad, vigilancia, estar atento a lo que se siente cuando todo parece quieto, guardar silencio cuando el alma lo pide, no apagar esa incomodidad interior con ruido innecesario. Escribe en los comentarios si tu corazón lo siente: estoy atento al silencio. No como una frase, sino como una decisión, porque el silencio que viene no es ausencia, es anuncio. Quédate conmigo, esto recién comienza. En la próxima parte empezaremos a observar las primeras manifestaciones concretas del gran silencio en los 4 países y entenderemos por qué esta señal llega justo antes del amanecer. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, si en la primera parte hablamos del gran silencio como una presencia que se siente antes de explicarse, ahora debemos descender un poco más en el misterio. Porque el silencio no permanece estático, se expande, se mueve, y cuando empieza a tocar regiones específicas, deja huellas que solo los atentos pueden reconocer. La Virgen María ha revelado que, antes del amanecer, el gran silencio se manifestará de forma distinta en cada uno de los 4 países señalados. No como castigo, no como caos inmediato, sino como una alteración espiritual del ambiente, una sensación compartida que no dependerá de noticias ni de rumores, sino de percepción interior. Es como si la realidad bajara el volumen para que el alma pueda escuchar. En México, el silencio llegará envuelto en una quietud profunda. Muchas personas despertarán en la madrugada sin motivo aparente. No habrá ruidos en las calles, no ladridos, no viento, no movimiento. Algunos sentirán una paz extraña, casi reconfortante, mientras otros sentirán un peso suave en el pecho, como una llamada a detenerse. La Virgen ha mostrado que en México el silencio despertará memoria espiritual. Personas recordarán rezos aprendidos en la infancia, promesas olvidadas, palabras de abuelos que hablaban de Dios con sencillez. No será nostalgia, será activación. Habrá hogares donde alguien, sin planearlo, encenderá una vela, no por miedo, sino por necesidad interior, y en ese gesto sencillo la casa entrará en armonía. México sentirá el silencio como una invitación a volver al centro, a la raíz, a lo esencial. En Estados Unidos, la señal se vivirá de manera más inquietante. El silencio aparecerá como una interrupción incómoda. Sistemas que normalmente funcionan sin fallar se detendrán por breves instantes. No lo suficiente para causar alarma oficial, pero sí para generar desconcierto. La Virgen ha mostrado que muchos, acostumbrados al ruido constante, no sabrán qué hacer con el silencio. Intentarán llenarlo con pantallas, música, palabras, y aún así sentirán vacío. Pero en medio de ese desconcierto, algunos experimentarán algo nuevo: humildad, una sensación de pequeñez frente a algo que no se puede controlar. Personas que nunca se cuestionaron sentirán una inquietud profunda, como si algo les pidiera rendirse, aunque no sepan ante qué. El silencio, en Estados Unidos, será una fractura del orgullo, no para humillar, sino para despertar. En Colombia, el gran silencio tomará forma de recogimiento. Las calles estarán calmadas, pero el movimiento será interior. Habrá lágrimas repentinas, sin causa clara. Personas sentirán ganas de pedir perdón, de llamar a alguien, de cerrar heridas pendientes. La Virgen ha mostrado que, en Colombia, el silencio actuará como un espejo del alma. Lo que estuvo escondido saldrá con suavidad, no para condenar, sino para sanar. En muchas casas, alguien se arrodillará sin saber explicar por qué. No será un acto aprendido, será un impulso del espíritu, y ese impulso aliviará cargas antiguas.
Colombia recibirá el silencio como un bálsamo fuerte que arde al contacto, pero cura en profundidad. Argentina vivirá el silencio de manera introspectiva. No habrá tanto movimiento externo ni gestos visibles, pero el impacto será profundo. Personas despertarán con pensamientos insistentes, recuerdos del pasado, decisiones mal tomadas. La Virgen ha revelado que en Argentina el silencio será conciencia, una claridad repentina que incomoda, pero orienta. Muchos sentirán que deben cambiar algo en su vida, aunque aún no sepan cómo. Habrá una sensación colectiva de «ya no puedo seguir así», no expresada en voz alta, pero compartida. Y esa sensación, aunque silenciosa, será el inicio de una transformación lenta y real. Luceros, ¿ves el patrón? El mismo silencio, 4 reacciones distintas. No porque el cielo cambie, sino porque cada tierra tiene una herida diferente. El gran silencio no es uniforme, es personal y territorial al mismo tiempo. Y por eso no se puede explicar con una sola causa. El mundo intentará minimizar estas sensaciones. Las llamará cansancio, estrés colectivo, sugestión. Pero quienes las vivan sabrán que no nacieron de ellos. El silencio no empuja, no presiona, no obliga. Simplemente se presenta y espera respuesta. Y esa respuesta marca el comienzo de todo lo que vendrá después. La Virgen María ha dicho que esta etapa es decisiva porque aquí se revela quién escucha y quién huye. Algunos sentirán la necesidad de buscar quietud. Otros huirán del silencio como si fuera amenaza. Ninguna reacción será casual. Todo será reflejo del estado interior. Luceros, no intentes explicar lo que sientas cuando llegue ese momento. No lo discutas, no lo niegues, no lo racionalices de inmediato. Obsérvalo. El silencio trae información que solo se recibe cuando no se interrumpe. Quien logre permanecer en él, aunque sea unos minutos, recibirá una comprensión que no llegará por ningún otro medio. Escribe en los comentarios si así lo sientes. No huiré del silencio. Esta no es una frase simbólica, es una postura interior. Porque lo que vendrá después del gran silencio ya no será tan sutil. Será un movimiento que sacudirá conciencias, estructuras y certezas. Pero quien aprendió a escuchar en la quietud no será tomado por sorpresa cuando la tierra responda. Quédate conmigo. En la próxima parte entraremos en el instante exacto del umbral, el momento en que el silencio deja de ser advertencia y se convierte en señal manifiesta antes del amanecer. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, ahora entramos en el punto más delicado de todo este mensaje, el instante del umbral, ese momento exacto en que el gran silencio deja de ser solo una sensación interior y se transforma en una señal manifiesta que precede al amanecer. No es todavía el acontecimiento final, pero ya no es solo anuncio, es el tránsito, es la frontera invisible que una vez cruzada cambia la forma en que el alma percibe la realidad. La Virgen María ha revelado que este instante no llegará con estrépito. Al contrario, su fuerza estará precisamente en su quietud. Antes del amanecer, cuando la noche parece más profunda y el cuerpo humano baja la guardia, el silencio se espesa, no como vacío, sino como densidad. Muchos sentirán que el aire se vuelve pesado, no difícil de respirar, pero sí distinto, como si el entorno estuviera atento, como si algo estuviera a punto de pronunciar una palabra que no admite réplica. En ese momento, luceros, el tiempo se percibirá de otra manera, minutos que parecerán largos, segundos que se estiran. Personas despertarán sin motivo aparente, con el corazón acelerado y la mente sorprendentemente clara. Otros, que estén despiertos, sentirán la necesidad de detener cualquier actividad, incluso pensar. No será miedo, será respeto. El alma reconocerá que algo mayor se aproxima. La Virgen ha mostrado que este umbral tocará simultáneamente a México, Estados Unidos, Colombia y Argentina.
no con el mismo gesto, pero sí con la misma intención. El cielo no actúa por fragmentos, actúa con unidad. Y cuando lo hace, cada nación responde desde su propia historia espiritual. En México, el umbral se sentirá como una presencia maternal. Muchas personas experimentarán una calma profunda que no habían sentido en años, una sensación de estar acompañados. Algunos incluso tendrán el impulso de persignarse o pronunciar en voz baja el nombre de la Virgen sin haberlo pensado. Las casas que recibieron el silencio con apertura sentirán protección. Pero en otros hogares, donde el silencio fue combatido con ruido, se instalará una inquietud persistente, una sensación de que algo fue rechazado. Habrá barrios donde el ambiente entero parezca suspendido. Luces encendidas detrás de ventanas, pero sin movimiento. Nada espectacular, nada visible para las noticias, pero profundamente perceptible para quienes tengan sensibilidad espiritual. La Virgen ha dicho que en México este instante marcará hogares más que calles, corazones más que instituciones. En Estados Unidos, el umbral provocará desconcierto. Personas acostumbradas a tener respuestas para todo sentirán que no las necesitan, pero tampoco las tienen. Una especie de pausa forzada. Algunos intentarán dormir para escapar de esa sensación, pero no lo lograrán fácilmente. Otros despertarán de sueños intensos, cargados de simbolismo, puertas que se cierran, caminos que se bifurcan, luces que aparecen en la oscuridad. La Virgen ha revelado que, en ese país, el umbral quebrará la ilusión de control, no con caos, sino con evidencia silenciosa. La seguridad material no dará consuelo en ese instante, solo la interior. Y quienes no la han cultivado sentirán un vacío que no se llena con palabras ni con objetos. En Colombia, el umbral se manifestará con una fuerte carga emocional. Habrá llanto sin causa racional. Personas sentirán ganas de arrodillarse incluso si nunca lo hicieron antes. El corazón se ablandará. Viejas heridas saldrán a la superficie, pero no para destruir, sino para cerrarse. La Virgen ha mostrado que Colombia vivirá este momento como un juicio interior suave, pero firme. Cada alma se verá a sí misma con claridad. Algunos sentirán vergüenza de cosas pasadas, otros gratitud por haber escuchado a tiempo. Ambos sentimientos son necesarios, porque el umbral separa no a los perfectos de los imperfectos, sino a los dispuestos de los resistentes. Argentina vivirá el umbral como una revelación silenciosa de la verdad personal. No habrá mucha emoción externa, pero sí una claridad mental intensa. Personas se sentarán en la cama o en una silla mirando a un punto fijo, comprendiendo de repente cosas que durante años evitaron pensar. No será agradable para todos, pero será liberador para quienes no huyan. La Virgen ha dicho que en Argentina muchos tomarán decisiones internas durante ese instante, aunque no las ejecuten de inmediato. Decisiones irreversibles del alma. Esto no lo puedo seguir sosteniendo, esto debo cambiarlo, esto debo dejarlo atrás. Y esas decisiones, aunque no se anuncien, comenzarán a mover el destino de la nación lentamente. Luceros, este umbral no será detectado por satélites ni medido por instrumentos. No se anunciará en titulares, no habrá alarma oficial, y sin embargo, será real. Porque lo espiritual no necesita consenso para existir. Lo real no necesita permiso. Hay algo crucial que la Virgen ha advertido. En el umbral no habrá neutralidad. Aunque nadie haga nada, aunque alguien intente ignorarlo, el corazón tomará una postura. Algunos se abrirán, otros se cerrarán. Algunos abrazarán el silencio, otros lo rechazarán con fuerza. Y esa elección, aunque parezca mínima, tendrá consecuencias que se desarrollarán con el tiempo. Durante este instante, muchos escucharán pensamientos que no reconocen como propios.
No voces externas, sino intuiciones claras. Advertencias suaves, invitaciones a orar, impulsos a proteger a la familia. No todos reaccionarán igual. Algunos obedecerán, otros dudarán, otros se reirán, pero nadie saldrá ileso emocionalmente. El umbral deja marca. La Virgen ha pedido especialmente que durante este momento no se busquen explicaciones rápidas, no se consulte compulsivamente información, no se intente racionalizar lo espiritual, porque el intento de explicar mata la experiencia. El umbral no se entiende, se atraviesa. Escribe en los comentarios, si tu espíritu lo acepta, cruzaré el umbral en paz, no como afirmación pública, sino como disposición interior, porque lo que sigue al umbral ya no será solo espiritual. Comenzará a manifestarse en el comportamiento humano, en las relaciones, en las decisiones colectivas. El gran error de muchos será pensar que todo terminó allí. En realidad, todo comienza allí. La Virgen ha revelado que inmediatamente después de este instante, el mundo intentará recuperar el ritmo normal. Las personas se obligarán a continuar como si nada, y lo lograrán externamente, pero internamente algo quedará desalineado, una sensación de que lo cotidiano perdió sentido, y esa sensación, si no es escuchada, se transformará en inquietud permanente. Para los luceros, en cambio, el umbral traerá confirmación, no siempre paz absoluta, pero sí coherencia. El silencio comenzará a tener sentido. Las señales dispersas empezarán a unirse y la fe dejará de ser solo creencia para convertirse en orientación práctica. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, lo que hemos descrito no es una historia, es una preparación, porque después del umbral vendrá algo que tocará no solo el interior, sino la estructura misma de la vida cotidiana. No revelaremos aún la forma exacta de ese movimiento. No sería misericordia hacerlo ahora. Pero sí puedo decirte esto: quien atraviese el umbral con humildad no será sorprendido cuando el mundo se agite. Quien haya aprendido a permanecer en silencio no se perderá cuando el ruido regrese multiplicado. Quédate conmigo. En la próxima parte entraremos en la reacción del mundo. Como gobiernos, medios y multitudes intentarán nombrar lo que ocurrió, cómo surgirá la burla, la negación y la confusión, y por qué ese momento será tan decisivo como el propio umbral. No estás aquí por accidente, lucero. El cielo está hablando, y tú estás escuchando. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, después de cruzar el umbral, comienza una fase que muchos subestiman, pero que la Virgen María ha señalado como una de las más peligrosas y decisivas: la reacción del mundo, porque el cielo puede hablar en silencio, pero el mundo siempre responde con ruido. Y cuando ese ruido intenta tapar lo vivido, se inicia una batalla invisible por el sentido, por la memoria y por la verdad interior. La señal ya fue sentida. El gran silencio ya tocó los corazones. El umbral ya fue cruzado por quienes estaban despiertos. Ahora, antes incluso de que el amanecer termine de asentarse, el mundo intentará nombrar lo ocurrido, encajarlo en categorías humanas, reducirlo a algo manejable, no porque se entienda, sino porque se teme lo que no tiene nombre. La Virgen ha mostrado que en las primeras horas posteriores al umbral se extenderá una sensación colectiva de incomodidad. No caos, no pánico masivo, sino una tensión sutil, como cuando una conversación importante queda inconclusa y nadie se atreve a retomarla. Las personas seguirán con sus rutinas, pero algo en ellas estará fuera de eje. Sonreirán, trabajarán, hablarán, pero con una incomodidad difícil de explicar. En México, la reacción inicial será el silencio respetuoso. Durante unas horas, muchas personas no sentirán la necesidad de hablar de lo ocurrido. Habrá una especie de acuerdo tácito. Algo pasó.
en barrios, en hogares, en familias. Las miradas dirán más que las palabras. La Virgen ha señalado que en México este será un momento de prueba interior. Quienes honren ese silencio comprenderán. Quienes lo rompan con burla o distracción sentirán una inquietud persistente. Pero con el paso de las horas, el ruido del mundo comenzará a filtrarse. Programas de opinión, conversaciones triviales, redes sociales intentando convertir lo vivido en anécdota. Algunos se reirán, otros exagerarán, otros negarán rotundamente, y ese contraste interno será la señal de que la división espiritual ya está activa. En Estados Unidos, la reacción será más acelerada y verbal. El impulso por explicar dominará el ambiente. Especialistas, teorías, análisis, hipótesis psicológicas y técnicas surgirán rápidamente. La Virgen ha mostrado que este país intentará casi de inmediato reclamar control sobre el significado. Pero cuanto más se intente explicar, más evidente será que algo no encaja del todo. Habrá personas que se sientan irritadas sin saber por qué. Otras se volverán defensivas y agresivas al hablar del tema. No admitirán miedo, pero reaccionarán con dureza ante cualquier mención espiritual. Ese rechazo no será valentía, será resistencia. Porque cuando el corazón ha sido tocado y se rehúsa a cambiar, se endurece. En Colombia, la reacción será emocionalmente intensa. Muchas personas hablarán, llorarán, compartirán experiencias con detalle. Otras preferirán callar, procesar en soledad. La Virgen ha indicado que Colombia vivirá una fase de confesión espontánea, no siempre religiosa, pero profundamente humana. Personas confesarán errores, cargas, secretos, y esa vulnerabilidad chocará con voces que intentarán minimizarla, provocando tensión social. No todos aceptarán lo vivido del mismo modo. En un mismo hogar, alguien querrá orar y otro querrá olvidar. En una misma comunidad, algunos buscarán silencio y otros ruido. Esa fricción será dolorosa pero necesaria, porque lo que el cielo sacó a la luz no puede volver a esconderse sin consecuencias. Argentina experimentará esta reacción como una especie de debate interior colectivo. Las conversaciones serán más reflexivas, más cargadas de análisis profundo. Muchos intentarán encontrar un sentido filosófico o existencial a lo ocurrido. La Virgen ha mostrado que en Argentina habrá una batalla silenciosa entre lucidez y negación. No gritos, no confrontaciones abiertas, sino un desgaste interno que llevará a muchos a replantear su vida, incluso contra su voluntad inicial. Habrá cansancio emocional, la sensación de que algo importante ocurrió, pero no todos quieren mirarlo de frente, y ese cansancio será una señal clara. El alma no puede fingir indefinidamente. Luceros, aquí es donde muchos se pierden. No durante el silencio, no en el umbral, sino después, cuando el mundo ofrece explicaciones cómodas, cuando todo parece volver a la normalidad. La Virgen ha advertido que este es el momento exacto en que muchos apagan su lámpara, creyendo que ya no la necesitan. El enemigo no necesita atacar frontalmente. Le basta con convencer de que nada fue tan importante, de que fue exageración, sugestión, coincidencia. Y si esa idea se acepta, lo vivido se disuelve poco a poco, dejando una sensación de vacío que se transformará en ansiedad, enojo o apatía. La reacción más peligrosa no será la burla abierta, sino la indiferencia restaurada. Volver a vivir como antes, sabiendo que algo cambió, pero fingiendo que no importa. Esa tensión entre lo que se sintió y lo que se vive desgasta el alma. La Virgen ha sido clara. Quien intente volver exactamente a como estaba antes del silencio, sentirá una tristeza que no sabrá explicar. Porque el corazón, una vez tocado, no puede ser engañado por mucho tiempo. En todos los países, especialmente en México, Estados Unidos, Colombia y Argentina, aparecerán tres tipos de personas claramente definidos.
los que buscan profundizar, los que buscan olvidar, y los que buscan dominar el discurso, y entre ellos se moverán los luceros, que no pertenecen a ninguno de esos extremos. Los luceros no impondrán, no discutirán, no gritarán verdades. Su fuerza será la coherencia, vivir distinto, hablar con calma, elegir el silencio cuando otros eligen el ruido. Esa diferencia será notada. Algunos la admirarán, otros la atacarán. Ambos reconocerán que algo cambió. La Virgen ha mostrado que, en esta fase, muchos luceros sentirán soledad. No física, sino emocional. La sensación de no encajar más en ciertas conversaciones, ambientes o dinámicas. Esa soledad no es abandono, es transición. Es señal de que el alma está cambiando de frecuencia. No intentes convencer a nadie. No intentes justificar lo que sentiste. No intentes ganar discusiones espirituales. La reacción del mundo no se vence con argumentos, sino con permanencia. El tiempo será el testigo. Los frutos hablarán cuando el ruido se canse de hablar. Luceros, escribe en los comentarios si lo sientes verdadero. No negaré lo que viví. Esa frase es una raíz. Mientras permanezca, la lámpara no se apaga. La Virgen ha advertido que esta fase no durará poco, se extenderá, con altibajos, con momentos en que todo parecerá normal y otros en que la inquietud regresará con fuerza. Y en medio de ese vaivén, el cielo seguirá trabajando en silencio, porque mientras el mundo reacciona externamente, el cielo prepara internamente algo nuevo. Y quienes hayan aprendido a permanecer sin ruido serán llamados a sostener lo que viene. No todo el crecimiento espiritual se siente luminoso. Algunas partes se sienten incómodas, solitarias, confusas, pero son señales de maduración. El niño necesita ruido. El adulto aprende en silencio. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, si has sentido un vacío extraño después de escuchar este mensaje, no lo llenes con distracciones. Permanece, observa, respira. El vacío no está vacío, está siendo limpiado. En la próxima parte entraremos en una etapa completamente distinta, la confirmación silenciosa del cielo. Los pequeños milagros y transformaciones que comenzarán a aparecer en medio de esta reacción confusa del mundo. No serán espectaculares, no buscarán atención, pero serán imposibles de ignorar para quien esté despierto. Quédate conmigo. Lo más poderoso aún no ha sido dicho en voz alta. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, cuando el ruido del mundo intenta imponerse y la confusión parece cubrirlo todo, el cielo responde de una manera que pocos esperan, no con señales explosivas, no con estruendo ni espectáculo, sino con confirmaciones silenciosas. Esta es la fase que la Virgen María ha señalado como la más misericordiosa y al mismo tiempo la más reveladora, porque aquí no se apela al miedo, sino a la verdad interior que comienza a dar fruto. Después del umbral y de la reacción del mundo, algo empieza a ordenarse lentamente en lo profundo. Quienes resistieron la tentación de negar lo vivido comienzan a experimentar pequeñas transformaciones que no siempre saben explicar con palabras. No son prodigios visibles para las masas, sino milagros cotidianos, discretos, casi íntimos, que confirman que el gran silencio no fue imaginación ni coincidencia. La Virgen ha revelado que estas confirmaciones aparecerán primero en los detalles más simples, una noche de sueño profundo después de semanas de insomnio, una conversación que se destraba cuando parecía imposible, una paz inesperada en medio de una situación difícil. Son cambios tan sutiles que si no se está atento pueden pasar desapercibidos, pero para los luceros cada uno de estos gestos será como una firma del cielo. En México, estas confirmaciones se manifestarán principalmente dentro de las familias.
Casas donde había discusiones constantes comenzarán a sentir calma sin razón aparente. No porque todo se haya resuelto, sino porque la agresividad perderá fuerza. Padres y madres sentirán un impulso nuevo de proteger, de escuchar, de abrazar. La Virgen ha mostrado que en México el milagro será la reconciliación cotidiana, esa que no sale en fotografías, pero que reconstruye generaciones. Habrá también sanaciones físicas suaves. Dolores que se arrastraban por meses comenzarán a disminuir sin tratamientos nuevos. No todos las relacionarán con la experiencia del silencio, pero aquellos que estaban despiertos sabrán. El cuerpo, al igual que el alma, responde cuando el espíritu entra en orden. En Estados Unidos, la confirmación tomará otra forma, no será tanto emocional como existencial. Personas que vivían atrapadas en el agotamiento constante comenzarán a cuestionar su ritmo de vida. Algunos sentirán el impulso de detenerse, de pausar decisiones importantes, de decir no, donde antes decían sí, por inercia. La Virgen ha indicado que en este país el milagro será el despertar de la conciencia, incluso cuando eso implique incomodidad. Habrá también encuentros inesperados, personas que aparecen en el momento justo para evitar decisiones destructivas. Frases escuchadas al azar que llegan como respuestas claras. No serán coincidencias, serán alineaciones. El cielo no empuja, pero coloca señales en el camino de quienes ya decidieron abrir los ojos. En Colombia, las confirmaciones se vivirán con más intensidad emocional. Lágrimas que antes eran de tristeza se transformarán en llanto de alivio. Personas que llevaban años cargando culpas comenzarán procesos de perdón real, no superficial, no impuesto. Perdón que libera. La Virgen ha revelado que en Colombia se abrirán heridas antiguas solo para cerrarse correctamente, y que muchos sentirán una ligereza interior desconocida. Habrá también cambios comunitarios, actos pequeños de bondad que romperán ciclos de resentimiento, gente que decide no vengarse, gente que decide confiar otra vez, no porque todo esté bien, sino porque el corazón fue tocado. Ese será el verdadero milagro. Argentina vivirá esta fase de confirmación de manera reflexiva y profunda. Personas que siempre evitaron mirarse por dentro comenzarán a hacerlo sin huir. No será cómodo al principio, habrá molestias, nostalgia, incluso tristeza. Pero la Virgen ha mostrado que, en Argentina, el milagro será la honestidad interior, esa capacidad de reconocer la verdad sin disfrazarla. Algunos sentirán la necesidad de escribir, de ordenar pensamientos, de cerrar capítulos pendientes. Otros dejarán hábitos sin hacer ruido. Cambios que nadie más notará, pero que marcarán el rumbo del alma. Esos movimientos silenciosos serán más poderosos que cualquier discurso. Luceros, estos milagros no buscan convencer a nadie. No son pruebas públicas, son respuestas. Respuestas del cielo a quienes permanecieron atentos cuando el mundo pidió olvidar. La Virgen ha sido clara. El milagro no se concede para impresionar, sino para sostener, para que el que está despierto tenga fuerza de seguir adelante. Por eso, esta fase es peligrosa para quienes buscan signos espectaculares, porque quien espera fuegos artificiales puede menospreciar la brisa suave que realmente transforma. El cielo no repite la señal inicial, ahora consola, confirma y fortalece. Durante este tiempo, muchos sentirán una sensibilidad nueva. Comentarios que antes no afectaban ahora incomodan. Ambientes ruidosos se vuelven pesados. Ciertas conversaciones pierden sentido. Esto no es fragilidad, es afinación. El alma comienza a rechazar lo que la desordena. La Virgen ha advertido que algunos intentarán regresar conscientemente a la indiferencia. Se dirán a sí mismos que están exagerando, que nada cambió realmente. Pero el cuerpo y el espíritu no mentirán.
Aparecerá cansancio, irritación, tristeza sin causa, no como castigo, sino como aviso. Lo vivido no puede ser ignorado sin consecuencias internas. Luceros, este es el momento de guardar lo recibido, no de proclamarlo a los cuatro vientos, no de discutir, no de demostrar nada, guardar en silencio, proteger la gracia, porque lo que viene requerirá esa fuerza interior que ahora se está formando. Escribe en los comentarios, si así lo sientes, guardo en mi corazón lo que el cielo me mostró. No como señal externa, sino como ancla interna. La Virgen ha mostrado que estas confirmaciones silenciosas comenzarán a conectarse entre sí. Personas que no se conocen vivirán procesos similares en distintos puntos de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Decisiones parecidas. Cambios de hábitos. Nuevas prioridades. Esa sincronía no será casual. Será señal de que una red invisible se está formando, no una organización humana, no un grupo con nombre, sino una comunión espiritual sostenida por la experiencia compartida del silencio, del umbral y de la confirmación. Los luceros comenzarán a reconocerse sin palabras, por actitudes, por calma, por profundidad. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, si sientes que después de todo esto ya no eres exactamente la misma persona, no lo resistas. El cambio no vino para quitarte algo, vino para devolverte a tu centro. El mundo intentará distraerte, pero el cielo ya sembró. En la próxima parte entraremos en una etapa aún más fina y decisiva. La unión silenciosa de los despertos, el tejido invisible que la Virgen está formando entre los cuatro países para sostener lo que vendrá después. No será una prueba ruidosa, sino una elección diaria. Quédate conmigo. El silencio habló, el mundo reaccionó, el cielo confirmó. Ahora la luz comienza a organizarse. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, ahora entramos en una fase que casi nadie percibe, pero que para el cielo es decisiva, porque después de la confirmación silenciosa no viene inmediatamente una nueva sacudida, sino algo más profundo, más estratégico y más delicado, la unión invisible de los despiertos. No una unión proclamada, no un movimiento visible, no una señal que el mundo pueda señalar con el dedo, sino una red viva que se forma en lo oculto, sostenida únicamente por la fidelidad interior. La Virgen María ha revelado que en este punto los luceros comienzan a moverse de manera distinta, incluso sin darse cuenta. No es que todos se reúnan, es que responden al mismo pulso. Personas en México, Estados Unidos, Colombia y Argentina empiezan a tomar decisiones semejantes sin haberse comunicado entre sí. Abandonan caminos que antes parecían normales, guardan silencio donde antes discutían. Escogen la calma cuando el mundo empuja a la reacción. Y esa coherencia silenciosa empieza a generar algo que el cielo reconoce como preparación real. En México, esta unión se manifestará en la vida cotidiana de forma muy concreta. Familias que ya habían sentido la confirmación del cielo comenzarán a sincronizarse sin esfuerzo. No habrá necesidad de convencer a nadie. Simplemente, ciertas cosas dejarán de tener espacio. La oración reaparecerá no como obligación, sino como refugio. No largas ceremonias, sino momentos sencillos que sostienen el hogar. La Virgen ha mostrado que México será uno de los pilares de esta red invisible, no por fuerza, sino por ternura. Su papel será sostener cuando otros se debiliten. Habrá personas en México que sentirán un llamado claro a proteger. Proteger el ambiente del hogar, las palabras que se dicen, el tono con que se habla. No será fanatismo, será intuición afinada. Y esa protección silenciosa evitará crisis que nunca llegarán a manifestarse. Nadie sabrá lo que se evitó, pero el cielo sí lo sabrá. En Estados Unidos, la unión será más interior que comunitaria. Allí, muchos luceros aprenderán a retirarse de ciertas dinámicas sin confrontación.
Reducirán exposición al ruido, al conflicto, a la saturación. Harán menos, pero con más conciencia. La Virgen ha revelado que este país aprenderá, a través de los luceros, el valor del límite. Decir «hasta aquí» será un acto espiritual. Detenerse será resistencia. Personas que siempre estuvieron disponibles para todo comenzarán a reservar energía. No por egoísmo, sino por discernimiento. El cielo enseñará que no todo lo urgente es importante. Y esa sabiduría silenciosa será clave cuando otros empiecen a agotarse. En Colombia, la unión invisible tomará forma de acompañamiento. Personas despiertas atraerán a otras sin darse cuenta. No predicarán, no advertirán, simplemente escucharán. Y en ese escuchar sanarán procesos ajenos. La Virgen ha mostrado que Colombia será puente. Muchas personas llegarán cansadas, rotas, confundidas y encontrarán descanso simplemente al estar cerca de alguien que atravesó el silencio sin huir. Esta etapa será exigente para los luceros colombianos, porque deberán contener sin absorber, acompañar sin cargar. Aprenderán que ayudar no es salvar, y que la fe no es intervención, sino presencia firme. Ese aprendizaje evitará muchos desgastes innecesarios. Argentina vivirá esta unión de manera silenciosamente profunda. Allí, los luceros se volverán guardianes del sentido. Personas capaces de detener la superficialidad con una mirada, con una pregunta justa, con un silencio oportuno. La Virgen ha mostrado que Argentina será memoria viva. Cuando el tiempo pase y muchos empiecen a dudar de lo ocurrido, serán los luceros argentinos quienes recordarán sin imponerse, sin exagerar, sin dramatizar. Su sola claridad sostendrá la verdad. Muchos en Argentina sentirán la necesidad de ordenar su vida externa para reflejar el orden interior. Cambiarán rutinas, espacios, prioridades, no hablarán mucho de ello. Pero ese orden interno les permitirá mantenerse estables cuando el entorno comience a moverse de nuevo. Luceros, esta unión invisible no es cómoda, no genera aplausos, a veces genera soledad, porque cuando el alma cambia de frecuencia, ya no encaja en todas partes. Amigos de antes pueden parecer lejanos, conversaciones que antes llenaban ahora cansan. Ambientes que antes parecían normales, ahora pesan. No es rechazo, es afinación. El instrumento ya no vibra con cualquier sonido. La Virgen ha advertido que este será un momento crítico para muchos despertos. Algunos querrán volver atrás simplemente para no sentirse diferentes. Intentarán forzarse a encajar de nuevo, pero hacerlo generará una fractura interior. Porque el que ha visto no puede desver, el que ha escuchado no puede fingir sordera sin pagar un precio interno. En esta fase, el enemigo no atacará con miedo sino con comodidad. Susurrará, ya pasó, no fue tan importante, relájate, vive como antes. Esa voz será suave, incluso lógica, pero llevarla al extremo apagará lentamente la lámpara, no de golpe, sino por descuido. Por eso la vigilancia ahora no es intensa, es constante. La Virgen ha pedido algo muy concreto a los luceros en esta etapa. Coherencia, no perfección, coherencia. Vivir de una manera que honre lo que se recibió. No hace falta hablar de señales ni advertir a nadie. Basta con no traicionar lo que el silencio enseñó. Habrá también momentos de cansancio espiritual. No tristeza, sino fatiga. Sentir que sostener la calma en un mundo agitado agota. En esos momentos, la Virgen ha mostrado que muchos luceros sentirán una ayuda suave, una palabra leída en el momento justo, una persona que llama inesperadamente, una paz que vuelve sin explicación. Es el cielo recordando que no caminan solos. Esta red invisible comenzará a fortalecerse justo cuando el mundo crea que todo se normalizó. Y eso es clave, porque lo que viene después
No será anunciado con señales tan claras como el gran silencio. Será más prolongado, más difuso, más desgastante, una etapa donde muchos perderán fuerza por exceso de estímulos y falta de interioridad. Los luceros, en cambio, estarán preparados, no porque sepan lo que ocurrirá, sino porque aprendieron a mantenerse centrados cuando todo parecía quieto, cuando todo parecía normal, cuando todo invitaba a dormir de nuevo. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, quiero que entiendan algo esencial. Esta unión invisible es el verdadero fruto del mensaje, no la emoción inicial, no la inquietud, no siquiera el umbral. El fruto es esta capacidad nueva de permanecer despiertos sin ruido, firmes sin dureza, atentos sin ansiedad. La Virgen María no está formando un ejército que grita, sino una red que sostiene. Y cuando llegue el próximo movimiento, porque llegará, no será el miedo el que preserve, sino esta red silenciosa que ahora se teje entre México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Quédate conmigo. En la próxima y última parte entraremos en el sello final del mensaje, donde la Virgen revela por qué era necesario el gran silencio, cuál es el verdadero propósito de esta preparación y qué se espera ahora de cada lucero que ha llegado hasta aquí. No apagues tu lámpara. El cielo no terminó de hablar. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, hemos llegado al punto en que el mensaje deja de ser anuncio y se convierte en sello. Todo lo que fue revelado, el gran silencio, el umbral antes del amanecer, la reacción del mundo, las confirmaciones silenciosas y la unión invisible, no fueron eventos aislados, sino pasos cuidadosamente ordenados por el cielo. Ahora, la Virgen María permite que comprendamos el propósito profundo de todo lo vivido, no para cerrarlo, sino para enviarnos de regreso al mundo con una misión silenciosa y firme. La Virgen ha revelado que el gran silencio fue necesario porque la humanidad estaba saturada de ruido, no solo externo, sino interior. Ruido de opiniones, de miedos, de urgencias artificiales. En medio de ese estruendo constante, la voz del cielo ya no podía ser escuchada. Por eso, primero, vino el silencio, no como castigo, sino como misericordia. El silencio fue la limpieza del canal por donde la gracia necesitaba fluir. Antes del amanecer, el cielo detuvo el ritmo para que el alma recordara algo que había olvidado, que no todo se resuelve con acción, que no todo se conquista con fuerza, que no todo se entiende con palabras. Hay verdades que solo se reciben cuando el corazón deja de correr. Y ese fue el regalo más grande del gran silencio. La Virgen ha mostrado que cada uno de los 4 países fue tocado porque cada uno representaba una herida distinta de la humanidad. México representa la fe heredada, muchas veces relegada a la costumbre. Estados Unidos representa la fuerza exterior que olvida la fragilidad interior. Colombia representa el dolor acumulado que clamaba sanación. Argentina representa la conciencia profunda que luchaba contra la negación. Ninguno fue elegido al azar. Cada uno era necesario para que el mensaje fuera completo. Pero aquí está la verdad más profunda: luceros. El mensaje nunca fue solo para los países. Ellos fueron el escenario visible de algo que debía llegar a todas las almas que aún podían escuchar. El verdadero campo de acción siempre fue interior. Cada corazón que despertó se convirtió en territorio sagrado donde el cielo pudo volver a habitar. La Virgen no anunció el gran silencio para generar expectativa interminable. Lo anunció para formar personas capaces de vivir despiertas en medio de un mundo que seguirá dormido, porque después de este sello final no habrá señales constantes ni recordatorios frecuentes. La vida seguirá, el ruido volverá, la rutina intentará reclamar su lugar, y ahí estará la verdadera prueba. ¿Quién mantendrá la lámpara encendida cuando nadie esté mirando?
La madre ha dicho con claridad, el tiempo que sigue no será de espectáculos espirituales, sino de coherencia. No se pedirá a los luceros que hablen más, sino que vivan distinto, que elijan con conciencia, que respondan con calma, que sostengan la paz cuando otros se agitan, que recuerden lo esencial cuando todo empuje a lo superficial. Habrá momentos en los que dudarán de sí mismos, días en los que pensarán que exageraron, que todo ya pasó, que quizá fue solo una impresión colectiva. En esos momentos, no busquen volver a las señales, vuelvan al silencio. Allí estará la verdad intacta. El silencio no se fue, ahora vive dentro de ustedes. La Virgen ha revelado que muchos luceros serán puestos a prueba en lo cotidiano, no con grandes decisiones, sino con pequeños desvíos, una mentira cómoda, un rencor sostenido, una indiferencia elegida. Nada grandioso, nada dramático. Justamente ahí se decidirá quién honra el sello y quién lo deja desvanecerse. Por eso la preparación fue gradual, porque el cielo no quería admiradores de profecías, sino guardianes de la luz. Personas capaces de sostener claridad sin arrogancia, fe sin fanatismo, silencio sin aislamiento, presencia sin imposición. Luceros. La Virgen no les pide que carguen el mundo sobre sus hombros, no les pide que adviertan a todos, ni que corrijan a nadie. Les pide algo mucho más difícil y más poderoso, ser coherentes. Permitir que lo que cambió dentro de ustedes se refleje naturalmente afuera, sin esfuerzo, sin propaganda, sin miedo. Cuando otros estén agitados, ustedes serán calma. Cuando otros busquen culpables, ustedes buscarán sentido. Cuando otros llenen el vacío con ruido, ustedes volverán al silencio. Eso es ser lucero. No brillar para ser vistos, sino para orientar. Ahora, antes de cerrar este mensaje, unamos el corazón en una oración sencilla, no como final, sino como sello vivo de lo recibido. Virgen María, Madre del silencio y de la luz, hoy ponemos en tus manos lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido y lo que hemos comprendido. Guarda este mensaje en nuestro interior para que no se debilite con el tiempo ni se apague con el ruido. Enséñanos a vivir atentos sin miedo, firmes sin dureza, abiertos sin perder el centro. Cubre con tu manto a México, Estados Unidos, Colombia y Argentina, y a todos los corazones que despertaron al escuchar tu llamado. Protege a los luceros en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve, que no traicionemos el silencio que nos habló. San Miguel Arcángel, custodio de la verdad y defensor de la luz, permanece a nuestro lado cuando el mundo intente confundir, distraer o cansar. Defiende nuestra claridad interior y aparta todo lo que quiera apagar la lámpara que el cielo encendió. Padre eterno, gracias por hablar cuando estábamos dispuestos a escuchar. Gracias por el silencio que nos despertó y por la luz que ahora nos sostiene. Que lo que comenzó no se pierda, sino que dé fruto en tiempo oportuno. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, ahora sí cerramos este mensaje no como quien apaga una luz, sino como quien la entrega a las manos correctas. Todo lo que el cielo permitió que escucharas no fue para acumular información, ni para alimentar curiosidad, sino para transformar tu manera de estar en el mundo. El gran silencio no fue un evento externo, fue una visita interior. Y cuando el cielo visita el interior, nada vuelve a ser igual, aunque externamente todo parezca seguir igual. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió no regresar al ruido como antes. Tal vez no sepas explicarlo, tal vez no tengas palabras claras, pero lo sabes. El silencio te habló, el umbral te marcó, y ahora llevas una responsabilidad suave, pero real. No traicionar lo que despertó. La Virgen María no buscó asustarte, te preparó, no para huir del mundo,
sino para caminar en él con una claridad que pocos conservan. El mundo seguirá corriendo, discutiendo, olvidando. Tú no necesitas detenerlo, solo necesitas no perder el centro. El lucero no lucha contra la noche, simplemente permanece encendido. Habrá días en los que todo parezca normal y otros en los que el peso vuelva a sentirse. En esos momentos, no busques nuevas señales, ni nuevos mensajes, ni nuevas revelaciones. Vuelve al silencio. Ahí estará siempre la respuesta. El silencio ya no está afuera esperando llegar. Ahora vive dentro de ti. Recuerda esto, lucero. No te fue revelado el gran silencio para que lo anuncies, sino para que lo honres, viviendo distinto. Eso es lo que el cielo espera ahora. Antes de irnos, unamos el corazón una última vez en esta oración final, como sello definitivo de todo lo recibido. Virgen María, Madre del Cielo y Guardiana del Silencio, recibimos en humildad lo que nos mostraste. Guarda este mensaje en nuestro interior para que no se diluya con el tiempo ni se apague con la rutina. Enséñanos a permanecer atentos sin miedo, firmes sin dureza y llenos de fe sin fanatismo. Cubre con tu manto a México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Protege a cada familia, a cada hogar donde un corazón despertó. Que el ruido del mundo no robe la paz que sembraste y que la luz que encendiste no se apague cuando nadie esté mirando. San Miguel Arcángel, defensor de la luz, custodia nuestros pasos cuando el camino se vuelva confuso. Defiende nuestra claridad interior y aparta toda sombra que quiera distraer o enfriar nuestra fe. Padre eterno, gracias por el silencio que nos despertó y por la verdad que ahora nos sostiene. Que lo que comenzó por misericordia siga creciendo en fidelidad. Amén. Lucero, no te lleves este mensaje como recuerdo, llévalo como presencia, no como miedo, sino como dirección, no como ruido, sino como luz estable. Mantén tu lámpara encendida, vive con el corazón despierto, camina sin apuro. Porque el cielo habló, y quien aprende a escuchar nunca vuelve a caminar a oscuras. Amén. Hermanos, hermanas, mis amados luceros, aquí no termina el camino. Aquí comienza la etapa más importante, vivir lo que fue revelado. El gran silencio ya cumplió su función. Ahora vive en ustedes, no como recuerdo, sino como orientación. Mantén tu lámpara encendida, camina sin apuro. Permanece atento, porque el cielo habló, y cuando el cielo habla, nunca lo hace por última vez.